Hola, estimados estudiantes. Hoy vamos a tratar el tema de la independencia de América Latina. América Latina son todos estos países que fueron alguna vez colonia de España y donde todos hablan el español que se origina del latín, por eso es América Latina, ¿no? Vamos a la segunda diapositiva donde vamos a ver cuáles son los temas que vamos a tratar, las causas internas y externas de la independencia, los actores sociales que fueron claves en la lucha y el proceso de la independencia en Sudamérica. América Latina se libera. ¿No? Vamos a hacer un viaje al pasado y veremos cómo los pueblos de América Latina lucharon por su libertad. Fue un tiempo de grandes cambios y también de grandes héroes, sobre todo grandes cambios. ¿Por qué la independencia? Las colonias americanas buscaron su independencia por varias razones. Los criollos nacidos en América querían más poder político y económico frente a España. Además, las ideas de la Ilustración y el ejemplo de la independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué la independencia de los Estados Unidos sirvió como un ejemplo? Sirvió como un ejemplo porque demostró que era posible liberarse de una metrópoli. Ellos estaban colonizados por Inglaterra, que era un país con un gran poderío, tanto económico como militar. Y ellos demostraron que todos los países que quisieran podían independizarse, ¿no? Y es este ejemplo realmente el que genera una causa externa, sobre todo como ejemplo. Seguimos. Problemas en casa e influencias de afuera. Problemas en casa son son las causas internas e influencias de afuera son las causas externas. Dice en la casa, los criollos nacidos en América, pero de padres españoles, se sentían discriminados y sin acceso a altos cargos de gobierno y de comercio. Eran desplazados, no eran tomados en cuenta para ocupar cargos importantes dentro de la gestión administrativa o gubernamental. O sea, no podían ser alcaldes, no podían ser virrey, no podían ser como comisarios, hablando como los cargos políticos que tenemos ahora. Ellos no podían tener ningún cargo político, ¿ya? Y eso obviamente molestaba mucho a los criollos, ¿no? La economía colonial estaba controlada por España, lo que limitaba el desarrollo industrial y el comercio de las colonias. Además, las profundas desigualdades sociales entre criollos, mestizos, indígenas y esclavos generaban un gran descontento interno. No se sentían tratados de la manera más justa. ¿Por qué? Porque los bienes que producía o los recursos que se producían aquí no eran compartidos equitativamente, ¿no? España se llevaba casi toda la riqueza, se llevaba todo el poder político, se llevaba todo el poder económico, aparte manipulaba incluso la religión. Entonces, eso no tenía contentos a estas personas, ¿no? ¿Cuáles eran las influencias de afuera? Las ideas de ilustración, que ya lo vimos en la primera clase, que era la ilustración, que dijimos que era un modelo de pensamiento que hablaba acerca de libertad y de que todos teníamos que tener los mismos derechos, ¿no? Entonces, las ideas de la Ilustración como la soberanía popular y la división de poderes inspiraron a líderes como Simón Bolívar. La exitosa independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789 demostraron que era posible romper las monarquías. Finalmente, la invasión de Napoleón a España en 1808 debilitó enormemente el control español sobre sus colonias americanas. Es decir, en primer lugar fue la independencia de Haití, tanto como la de los Estados Unidos, porque recordemos que Haití fue el primer país de América Latina que se independizó. Eso fue una causa. Otra causa, la Revolución Francesa, donde en la Revolución Francesa se gritó al mundo entero
de que los derechos deberían de ser de igual para todos, que la soberanía de una patria había que defenderla, que, que la libertad debería de ser para todos, no para los más sabidos, pues, ¿no? Sino realmente para todos. Y sobre todo en la Revolución Francesa se demostró que se podían romper con las monarquías. ¿Qué era la monarquía? La monarquía era el rey y la reina. Justo antes de la Revolución Francesa, Francia estaba pasando por una situación económica muy deprimente, mientras los reyes se gastaban el dinero en grandes impuestos que ellos cobraban, en fiestas, en ropa, en muchos lujos, mientras el pueblo no tenía ni siquiera agua. Entonces esto es lo que lleva, ¿no?, a la situación de que había que bajar a la monarquía y quitarles el poder a ellos, y quizás que el poder debería de tenerlo el pueblo para que el pueblo estableciera derechos iguales, como ellos decían, la confraternidad era uno de esos, la igualdad era otros valores que ellos peleaban y promovían, ¿no? Y la invasión de Napoleón a España en 1808 también debilitó, porque justo cuando sucede esto de que Napoleón invade España y se proclamó rey de España, eh, fue una época donde España vivió una guerra interna porque ellos querían recuperar su soberanía y sacarlo a Napoleón del reinado, de la monarquía. Entonces, ¿qué sucede? Que esto hace que ellos pierdan control en las colonias que tenían en América. Porque como ellos en España, ellos estaban muy concentrados en resolver el problema de la invasión de Napoleón y que estaban buscando la manera de sacarlo a Napoleón, se descuidan de las situaciones que estaban pasando en América. Y ya desde ese momento, entonces los criollos empiezan a organizarse y se dan las primeras causas de independencia, las primeras organizaciones y todo esto, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas internas? Como ya vimos, los peninsulares controlaban cargos criollos. ¿Quiénes son los peninsulares? Los españoles. España es una península. Criollos ricos buscaban mayor participación política. Estos hijos de españoles que tenían poder, pero que eran nacidos en América, eran los criollos ricos. Nuevos impuestos y monopolios causaron gran malestar. Hubo también, como España entró en guerra, necesitaba más recursos. ¿Y de dónde quisieron sacar los recursos? De América. ¿Y cuál era la mejor manera? Siempre la mejor manera de un gobierno obtener más recursos es subir impuestos, ¿no? Y la expulsión de los jesuitas que molestó a los criollos educados. ¿Por qué? Porque los jesuitas decidieron una parte, sobre todo, porque no eran todos, una parte de los jesuitas decidieron apoyar a los criollos, apoyar a los indígenas, defendían a los indígenas. Ellos decían que ellos también tenían derecho a la educación y los educaban a escondidas. Los jesuitas escondieron muchos artes, poemas, mucha literatura que escribieron los indígenas, porque los españoles destruían cualquier vestigio que podía quedar sobre la cultura de los indígenas, ellos querían destruirla. Y los jesuitas apoyaban a los indígenas. Dentro de las causas externas ya hemos nombrado las ideas de la Ilustración, como la soberanía popular y los derechos humanos, inspirados en los criollos a cuestionar el poder colonial. La Revolución Francesa demostró que era posible derrocar las monarquías y establecer repúblicas o estados. Un ejemplo audaz para la región, además de la independencia de Estados Unidos, ofreció un modelo exitoso de autogobierno y libertad para las colonias americanas. O sea, la Revolución Francesa demostró que se podía establecer estados o repúblicas que podían autogobernarse. No necesitaban que otro poder
viniera a querer gobernarlos o a querer administrar los bienes que producía en ese momento Francia, ¿no? Y sobre todo por el hecho de que la monarquía tenía una pésima administración. Tenía una pésima administración porque eh, el rey y la reina eran muy jóvenes. Ellos se habían casado por estos compromisos entre reyes, por estos acuerdos que se hacían desde niños, se habían casado muy jóvenes. Y en realidad al principio eran dos adolescentes en el cargo, después, bueno, ya fueron madurando, tuvieron hijos y todo lo demás, pero sin embargo, la maduración política para ellos nunca llegó y tenían una pésima administración. Entonces, eso fue lo que realmente pasó. Aquí lo que dice también es que las ideas de ilustración pusieron como ese gusanito dentro de los criollos para que ellos eh, cuestionaran. ¿Está correcto el poder colonial? ¿Está correcto que nosotros mismos no gobernemos con nuestra soberanía? ¿Está correcto que vengan otros extraños y se roben nuestras tierras, esclavicen a los dueños de las tierras, que son los indígenas? Eso es cuestionar. Y la educación sirve precisamente para eso, ¿no? Entonces siempre debemos cuestionar. Actualmente debemos cuestionar si lo que está haciendo el gobierno actual es correcto. Para eso sirve la educación, porque la educación te permite cuestionar y te permite darte cuenta si te están engañando o no te están engañando, si lo que te están diciendo realmente es conveniente o no es conveniente, si te están envolviendo o no te están envolviendo. Ya les doy un ejemplo. El gobierno actual, por ejemplo, cuando está en campaña, él ofrece bonos a las personas y les dice, les voy a dar trabajo a los jóvenes, a todos los jóvenes les voy a dar trabajo y les voy a dar un sueldo de $400 y que ese trabajo, que no sé qué. Pero terminan las elecciones, él gana y empiezan los problemas que los jóvenes dicen, no nos han pagado, no nos pagan, no nos pagan. Por último, hasta se retiran los jóvenes ya. O él termina el proyecto lo más pronto posible. O sea, el gobierno engaña con propaganda, las personas le creen y les dan el voto porque dicen, ah, voy a tener trabajo y él me va a dar trabajo. Pero en realidad no es eso, en realidad lo que está buscando es voto, ¿no? Y entonces eso es lo que desde esa época, ya por medio de la ilustración, nos decían, hay que cuestionar si es correcto, si es real, si no es real lo que me están ofreciendo, ¿no? Continuamos. Luego, dice, el detonante que pasa en España. En 1808 Napoleón invadió España. Le puso al rey Fernando VII, colocando a su hermano José Bonaparte en el trono. Esta crisis generó un poder de vacío y una gran confusión en las colonias americanas. Los criollos vieron una oportunidad única para formar sus propias juntas de gobierno, argumentando que la soberanía regresaba al pueblo ante la ausencia de la monarquía. Napoleón pone en el trono al hermano solo como un proceso burocrático, pero quien gobernaba el tiempo que estuvo el hermano era Napoleón. Napoleón, él manifestaba y decía, yo soy el rey, ¿no? O sea, porque él era el que tomaba realmente las decisiones. El hermano era una figura que tenía que estar ahí porque él también se había nombrado rey de Francia. Entonces no podía ser rey de dos países, ¿no? Pero en la práctica, quien era el rey era Bonaparte, era Napoleón Bonaparte, ¿no? Su hermano estaba nada más ahí como sustituyéndolo por burocracia, absolutamente nada más. Pero, como les digo, esto causó una gran distracción en España. Esto causó una gran distracción y permitió que los criollos se organizaran de una mejor manera. ¿Cuáles son los actores claves en esta historia? Bueno, los criollos, como ya los hemos nombrado, los mestizos y los pueblos originarios. Los criollos lideraron movimientos nacidos en América, como por ejemplo Simón Bolívar en la parte norte de América del Sur, y en la parte sur fue San Martín, que él liberó a Argentina,
y ayudó a Simón Bolívar a liberar Perú. Los mestizos eran gran parte del ejército, ellos tenían una mezcla europea e indígena, pero no eran descendientes de españoles ricos, que eran esa era la diferencia con los criollos. Eran de pronto hijo de un señor que tenía por ahí un negocio, un comercio pequeño, era medio acomodado, pero no tenía el poder económico. Entonces, estos eran también los mestizos, ¿no? Y ellos formaban gran parte del ejército. Los pueblos originarios se refieren a los indígenas, y no solamente a los indígenas, sino también a los afrodescendientes, a ellos también, e incluso mujeres. Entonces, esa parte dentro de los pueblos originarios habían también ellos, y que fueron la fuerza, la herramienta de la fuerza humana. ¿Quién lideraba a los criollos? Simón Bolívar, ¿no? Miguel de Hidalgo era otro militar intelectual que también apoyaba y que buscaban el poder político y económico, cansados del control de España. Todos sabemos la historia de Simón Bolívar, que fue un gran estadista, gran líder, excelente militar, y él es el que lidera esta organización. Otros actores eran los mestizos, ya hablamos de pueblos originarios, que también jugaron un rol crucial en las independencias y a menudo lucharon desde sus propias reivindicaciones, como la tierra o la igualdad. O sea, ellos tenían sus propios motivos para luchar. No era que ellos estaban buscando un cargo político como los hacían los criollos, como dice aquí, ¿no? Ellos luchaban, dice, sus propios problemas, que era que le quitaban las tierras, pagaban impuestos, los explotaban, y estaban prácticamente en el olvido, como que no existían. El levantamiento de Tupac Amaru II influyó en la conciencia de la lucha de los derechos. Fue también un líder indígena que demostró que sí se podía organizar, sí se podía formar un buen ejército militar, y sí se podía bajar a la colonia española. Aquí vemos un mapa donde se ilustra las campañas libertadoras avanzan desde el norte, liderados por Simón Bolívar. El que señala hacia un lugar no es Simón Bolívar, es el de atrás. Y vemos que algunos lugareños, como decíamos, originarios, también estaban dispuestos hasta a ofrecer su vida con tal de liberarse de España. Bolívar, que fue, como ya sabemos, el líder clave de la independencia, él tenía el sueño y decía de que todas las naciones deberían de unirse y de esa manera iban a crear una gran nación para nunca más ser invadidas y que nunca más se roben su soberanía. Él fundó la Gran Colombia y unió a Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Panamá fue el primer país que renunció a la Gran Colombia. También estaba Bolivia, y el hecho de que Bolivia era un país que se encontraba muy lejano a Colombia o Venezuela, porque en esa época obviamente no había carreteras, no había este tipo de comunicación que hay ahora. Acá en el Ecuador, al mes de que había fallecido Simón Bolívar, llegó la noticia. ¿Por qué? Porque se demoraban un mes viniendo en caballo. Entonces, imagínense, una noticia. Ahora, ¿cómo llegaban los recursos a Bolivia? No había, porque todo se centralizó en Colombia.
Entonces era un problema que llegaran todos los recursos a todos los rincones de todos los países y esa fue una de las grandes causas por la cual se disolvió la Gran Colombia. El centro de Perú y Bolivia, dice, Perú y Bolivia fueron los últimos bastiones realistas en Sudamérica. Su independencia fue compleja, requiriendo la ayuda de dos grandes ejércitos, las fuerzas de San Martín desde el sur y Bolívar desde el norte convergieron en asegurar su libertad. Perú fue, existe la batalla de Ayacucho, que fue la batalla donde se liberó Perú, pero fue uno de los últimos países que se pudo liberar porque los españoles ahí estaban mejor organizados que en otros países, como podemos decir acá, ¿no? El sur, en el cono sur estaba Argentina, que lo liberó José de San Martín, es el libertador de Argentina, de Chile, y trabajó con Simón Bolívar en la de Perú. Hubieron también otros héroes como Bernardo O'Higgins, que ayudó en la batalla de Maipú en Chile, y dentro de Paraguay y Uruguay ellos tuvieron sus propios procesos por influencias regionales, dicen, ¿no? También eran parte de la colonia española, Uruguay y Paraguay. ¿Qué fue lo más importante de las causas de los actores o las consecuencias geográficas? ¿Cuál crees que tuvo mayor impacto en la independencia sudamericana y por qué? Esta pregunta es la pregunta que ustedes van a desarrollar en el foro. De acuerdo a todo lo que hemos hablado en esta presentación, entonces ustedes también pueden investigar si desean, si no recuerdan, pueden investigar para poder completar el foro. Continente libre, dice, América Latina logró su independencia forjando nuevas naciones. Este proceso marcó el inicio de un camino propio lleno de desafíos y oportunidades, sobre todo de desafíos, porque los países quedaron mal económicamente. El legado de libertad y autodeterminación define la región hasta hoy. Acá tenemos los recursos donde ustedes también pueden investigar más temas o pueden ver videos. Si el tema no les ha quedado claro, pueden acudir a estas direcciones donde van a encontrar más información sobre este tema. Espero que el tema haya sido claro. Si tienen alguna duda, se pueden comunicar conmigo por medio de la herramienta de mensajería que encontramos en la plataforma. Revisen el material para realizar el taller. El taller también viene con un texto de refuerzo. Pueden leer el texto de refuerzo para que terminen y logren hacer el taller. Ya saben. Lean mucho, que la lectura ayuda bastante para mejorar, sobre todo, ya les he dicho, la creatividad, el pensamiento, el resolver problemas, todas estas habilidades. Bueno chicos, les deseo éxito, que pasen bien.